Muy bien. Ahora sí. Vamos a explicar por qué este señor le llamó octavas si estaban formándose familias de 7. Lo que pasa, si nosotros nos ponemos a leer un poquito lo que dice la diapositiva, es que le llamó de esa manera porque el octavo elemento, la familia sabemos que tenía 7, pero en la siguiente familia, ¿ya? Que se formaba, o sea, el octavo elemento, comenzaba con el octavo elemento, tenían similares propiedades al primero. Lo voy a poner acá, una figurita para que te des cuenta. A ver. Insertar. A ver, acá le voy a poner una figurita. Mirando ahí lo que estoy haciendo, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Si te has dado cuenta, acá está el elemento número 1. En la segunda familia, este es el elemento 8. ¿Sí? Y en la otra familia es el potasio acá. Sin saber, estos señores lo habían agrupado los elementos de forma creciente a sus pesos, pero sin querer se dieron con la situación de que los elementos que estaban en los extremos tenían similares propiedades. Por eso, elemento 1 y elemento 8 tenían las mismas propiedades. Y ahora, después de mucho tiempo, se sabe que estos son alcalinos, los tres. ¿Ok? Solamente por Profe, ¿qué son alcalinos? Ok, son elementos que tienen la capacidad de producir cierta energía. ¿Ok? ¿Energía eléctrica o otro Claro, tipo? claro, muchos de ellos se utilizan para energía eléctrica. Por ejemplo, las baterías de litio, que utilizan, por ejemplo, los celulares. ¿Ya? Los celulares son baterías a base de litio. ¿Ok? Entonces, se descubrió que tenían similares propiedades. Entonces, por ese motivo, mucho cuidado, porque en cualquier momento les voy a preguntar, ¿ya? Por ese motivo es que le llamó octeto, porque el elemento 1 y el elemento 8, ya de la otra familia, tenían las mismas propiedades. Por eso lo llamó octeto. Entonces, cuando yo te hago una pregunta, en las octavas de Newland, las familias, ¿cuántos elementos tenían? ¿Qué me dirías yo, Mari? ¿Tienen 8? ¿Es correcto eso, Sofía? No, profesor. ¿Cuántos son entonces? 7. Muy bien, muy bien. Yo, Mari, ¿escuchaste? Son 7. Cada familia tiene 7 hijas, pero lo llamó octeto. ¿Por qué? Porque el elemento 1 y el elemento 8 tenían las mismas propiedades. Por ese motivo, no porque la familia tuviera 8 elementos. Tiene 7 nomás, 7 elementos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro, chicos, porque son preguntas muy sencillas, pero que en cualquier momento puedes caer. Muy bien, te felicito, Sofía, está muy atenta a la clase. A ver, es apellido Samaniego, ¿verdad? Muy bien. Ella está ganando su nota. Está muy concentrada, hija, te felicito. A ver, entonces, este señor agrupó de manera ascendente los elementos químicos de acuerdo a los pesos atómicos. Formó familias de 7 elementos y por coincidencia descubrió que los elementos que estaban en los extremos tenían similares propiedades como lo que vemos ahí en la imagen, del litio, el sodio y el potasio. Esta tabla también se descartó porque no cumplía todas las normas o todas las reglas que él mismo había establecido. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Pasamos a la tabla de Mendeleev. Aquí me va a ayudar otro compañero, ¿ya? Ya, profesor. A ver, ¿quién está dando la mano? Ya quiero leer. ¿Quién va a leer? A ver, alce la mano. No, profe. Ya, Yo, profesor Brenda. Brenda. A ver, vamos a dar la oportunidad a Brenda. Después ya le damos a otro compañero, a John Quispe después. A ver, Brenda, lea por favor la diapositiva que estamos acá mostrando. Fuerte.
Clasificó los 63 elementos conocidos hasta entonces, ordenándolos en forma creciente a su masa atómica. Planteó la ley periódica, las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos. Se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de su masa atómica. Pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos: el galio, al que llamó ecaluminio, el germanio, el que llamó ecasilicio, el escandio. Muy bien. Es evidente que la masa atómica A creciente es un criterio de ordenamiento imperfecto para la estructuración de la tabla periódica. Muy bien. Gracias, hija. Ya hemos escuchado lo que menciona su compañera. Mire desde cuándo ha visto este problema. Mira, actualmente nosotros conocemos 118 elementos, pero en el tiempo de Dmitri Mendeleev, ruso, solamente había agrupado en un esquema cuadrado, no la tabla que tiene actualmente la forma. Ya más adelante le voy a decir quién es el que estableció la forma que tiene actualmente esta tabla periódica que conocemos, ¿ya? Él en su esquema agrupó 63 elementos de acuerdo a la masa. Si se dan cuenta, los tres científicos que anteriormente han hecho investigaciones, ya sea Dobereiner, Newland y Mendeleev, los tres ordenaron la tabla periódica de acuerdo a sus masas atómicas. Tomen cuenta de eso, anotan. Dobereiner, Newland y Mendeleev agruparon los elementos químicos de acuerdo a sus masas atómicas. ¿Sí? Ahora, ¿Ellos son los creadores o los que solamente agruparon? solamente agruparon. Ellos no descubrieron todos los elementos. Ya otros científicos habían descubierto cada uno de sus propiedades de los elementos. Ellos lo que hicieron más que todo es agruparlos. Le dieron un ordenamiento, ¿ya? Pero no todos llegaron a buen puerto porque posteriormente se hicieron nuevas investigaciones y se dejó de lado sus organizaciones porque no cubrían ya todas las reglas que ellos mismos habían impuesto. ¿Qué es lo que hizo Mendeleev? Ordenó 63 elementos de acuerdo de forma creciente a sus masas. Como dice ahí, también generó la primer ley periódica, ¿ya? La primer ley periódica. ¿Qué significa la ley periódica? La ley periódica establece que cada elemento debe tener ciertas propiedades. ¿Cómo qué propiedades? Por ejemplo, número atómico, masa atómica, radioatómico, electronegatividad. Esas son propiedades. ¿Ok? También podríamos mencionar acá, también se podría mencionar lo que hemos visto en enlaces químicos, los electrones de valencia. Todas estas propiedades se establecieron con Mendeleev. O sea, que todos los elementos químicos que se iban a dar a conocer tenían que tener todas estas propiedades. No podía darse a conocer al mundo un elemento químico si no cubría con todas estas propiedades. Entonces, ¿quién desarrolló esa primera ley? Fue Mendeleev. ¿Ok? Él desarrolló la primera ley periódica. Ahora, lo que sí, Mendeleev no llegó a terminar la investigación, pero sí tuvo algunos alcances con algunos elementos que posteriormente sí se descubrieron, todas sus propiedades. A estos elementos que él descubría y que no llegaba a concluir su investigación porque no cubría todas las propiedades que él mismo había establecido en su ley, les llamó ECA. ¿Qué significa ECA? Casi. Casi. O sea que se parece a otro elemento. Por ejemplo, acá el galio, ¿ya? Antes que se llamara galio, él le llamó ecaluminio, porque tenía similares propiedades al aluminio. El germanio, él no pudo darle el nombre germanio, pero le llamó ecasilicio, porque tenía similares propiedades al del silicio. Y igual en el caso del escandio. Entonces, aquellos elementos que él no podía
lograr descubrir todas sus propiedades, les llamó ECA. Y él formó como algo de 8 ECAs, ¿ya? Que posteriormente otros científicos descubrieron sus propiedades y se dieron a conocer, como el caso del galio, el caso del germanio, el caso del escandio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el caso de Mendeleev, sabemos que él ordenó de acuerdo a las masas, ¿ya? Pero su tabla periódica tuvo defectos. Tal vez un poquito por un poco de comunicación, porque se sabe que para ese tiempo de Mendeleev ya había más elementos en el mundo. Ya se habían descubierto, sino que debido a la falta de comunicación, debido a que ese tiempo no era como ahora que hay internet, que te puedes comunicar, ¿ya? Entonces, por ese motivo, muchos elementos quedaron fuera de su tabla periódica. Y posteriormente la comunidad científica le dijo, ¿no? ¿Cómo puedes tú presentar una tabla periódica teniendo elementos que ya están descubiertos, dejándola fuera? Entonces, por ese motivo, Mendeleev, su tabla periódica no se utiliza. Sentó sí las bases para cierto ordenamiento, pero no es la tabla que ahora nosotros manejamos. Incluso hay errores en algunas tablas actuales donde dicen tabla periódica de Mendeleev. Y no le debemos la tabla periódica, el esquema que manejamos ahora, a Mendeleev, sino a otro científico que vamos a ver ahorita. Profe, una pregunta, ¿cómo se llaman estos cuadraditos en la tabla periódica con unos números? Ya. ¿Cuántos de esos hay en total? Actualmente se conoce 118, les manifesté al comienzo de la clase. ¿Ya? Es que ya no estuve es que no me dejaba entrar y luego intenté en otro y tampoco, hijo, y era mi internet. Muy bien, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Lo importante es que ingreses y después el video igual se los va a mandar para que aquellos que no han estado durante toda la clase. Se dice que de los 63 elementos que organizó Mendeleev, dice que había más de 90 elementos en ese entonces. Donde hubo más problemas fue porque este señor, conociendo, después ya se descubrió, después que mucho tiempo, incluso cuando muriese, se descubrió de que él no había puesto dentro de ese esquema a los gases nobles. Habiendo ya tenido conocimiento de ellos, no los puso. ¿Por qué? Porque supuestamente desordenaba o le malograba el esquema que él había planteado. Entonces, por todas esas cosas, su tabla no es la que manejamos actualmente. Ahora pasamos a la siguiente, a la cual, si te das cuenta, esta tabla periódica sí sigue el ordenamiento que actualmente utilizamos. Y para ello me va a ayudar un compañero, un varón, ¿ya? A ver, John Figueroa. ¿Me escuchas, hijo? Por favor, profe, me escucho. Ayúdame con esta diapositiva, por favor, hijo. Fuerte. La tabla periódica de Henry Moseley. Moseley en 1913 replanteó la ley periódica. Las propiedades de los elementos químicos es una función periódica de número atómico Z. Es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. La primera vez que se identificó al número atómico como una propiedad relevante de los átomos fue mediante el análisis de la emisión de rayos X de los elementos que realizó el físico inglés Henry Moseley en 1913. Muy bien, muy bien. Entonces, atento, la primera ley periódica la desarrolló Mendeleev, pero la ley periódica actual la desarrolló Henry Moseley. Él ya, si te das cuenta, él ya no ordenó los elementos químicos, ya no lo ordenó de acuerdo a las masas atómicas como los anteriores. Los tres anteriores lo habían ordenado de acuerdo a las masas. En cambio, este señor lo ordenó de acuerdo a los números atómicos. Y cuando hemos visto el átomo, cuando hemos visto enlaces químicos, configuración electrónica, hemos visto lo que es un número atómico. Es el número representativo de cada elemento químico dentro de la tabla periódica, siendo el número 1 el hidrógeno. ¿Ok? Entonces, este señor organizó la tabla periódica y que hasta ahora sigue prevaleciendo su ley periódica, la actual, que el ordenamiento debe ser de acuerdo a los números atómicos, también conocido número atómico como carga nuclear. Número atómico o carga nuclear es lo mismo, atento, y se está representado por la letra Z. ¿Ok?
Entonces, este señor organizó los elementos químicos y para ello realizó investigaciones. No es que él se le ocurrió o le pareció, no. Él hizo investigaciones basándose en experimentos con rayos X. Él, para poder analizar por qué debíamos ordenar los elementos químicos de acuerdo a los números atómicos, él realizó experimentos con rayos X. Y producto de sus resultados, de sus investigaciones, él tuvo las bases científicas para ordenar los elementos químicos de acuerdo al número atómico. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Ahora, chicos, este señor, Henry Moseley, no hizo su trabajo solo. ¿Ya? Este señor, él investigó, realizó los experimentos de rayos X, ¿ya? Para poder ordenar de forma ascendente, de acuerdo a los números atómicos o carga nuclear de cada elemento. Pero quien le dio esa forma simétrica que vemos acá y que hasta ahora tiene nuestra tablita periódica, eso le debemos a su estudiante. Y le voy a poner acá, ¿ya? Su estudiante, entre paréntesis lo voy a poner, disculpen, el estudiante de Moseley creó el esquema largo de la tabla periódica. ¿Cómo se llamó este científico que era estudiante de Henry Moseley? Se llamó Werner. Muy bien, ahí está. Entonces, este dato más le estoy poniendo acá, que Henry Moseley hizo el trabajo de organizar los elementos químicos de acuerdo a los números atómicos, pero quien creó el esquema, este esquema que lo vemos aquí, ¿ya? Donde se puso la información que había investigado Moseley, fue su estudiante llamado Werner. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hasta el día de hoy, ya, vamos a quedarnos aquí. ¿Ok? Ahora, lo siguiente. Para la próxima clase, quiero que me vengan repasando esta información. Su trabajo de ustedes es repasar lo que hemos visto ya en el video, cómo están formados ya los grupos, ya lo sabemos, ya. Un ratito. A ver. Ya. Acá miren, tenemos los grupos, la otra diapositiva, las familias, ahí están las 16 familias. Esto se le va a mandar a ustedes la información. Los periodos, ahí están los periodos, los 7 periodos, ¿ya? Y cómo están organizados de acuerdo a sus números, de acuerdo a sus subniveles, ¿ya? Lo que vimos también en el video. Ahora, chicos, lo siguiente acá. Solamente como trabajo, hasta donde hemos llegado, yo quiero que me repasen lo que hemos hecho, ¿ya? Y que me lean, aparte, la información de grupo, familia y periodo. Ahora, tenemos una tareita acá, ¿ya? Pero esa tareita no corresponde a lo que hemos hecho todavía. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Y quiero que tomes nota, por favor, y lo voy a escribir también acá en el PPT. ¿Cuál es el trabajo para la próxima semana hasta donde hemos llegado? Me vas a hacer, ¿ya? A ver, un afiche, ¿ya? Donde me vas a indicar las 4 modificaciones de la tabla periódica. Ustedes ya conocen cómo hacer un afiche. En el centro va tu tabla periódica. A los lados puedes poner a Moseley, a Newlands, a Mendeleev, ¿ya? Y a Moseley al final. Dobereiner, Newlands, Mendeleev y Moseley.
un breve resumen. Profesor, una Sí. pregunta. ¿Puede volver a repetir la tarea? Ya, muy bien, le explico para todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Su trabajo, como hemos visto los cambios que ha tenido la tabla periódica, su trabajo es hacer un afiche, lo puedes hacer en PowerPoint o en Word, ¿ya? De ahí puedes jalar información, puedes jalar la imagen, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer es sintetizar lo más importante que hemos captado de Dobereiner, de Newlands, de Mendeleev y de Moseley. ¿Ok? Te dejo a tu creatividad cómo lo organices. ¿Ok? Pero el afiche es para la próxima clase. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo puedes hacer lo puedes hacer en Paint, lo puedes hacer en PowerPoint, lo puedes hacer en Word. No es necesario que la hagas a mano. ¿Sí? Entonces, y eso, haces una captura de pantalla y me lo mandas como tarea para este fin de semana. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Profe, ¿no es necesario escribirlo en el cuaderno? Mira, sabemos que es importante tener información, pero la información que tú has estado anotando durante la clase, ese resumen va a tu cuaderno. ¿Cómo tienes que organizarte? Primero pon tu título, y en todos los temas, tu título, tu fecha, ¿ya? Y lo más importante. Si no te acuerdas mucho de lo que hemos hecho, para eso tienes el PPT, donde tú puedes extraer lo más importante. O, de lo contrario, en base a la ficha que vas a hacer, eso también, si es que puedes imprimirlo, lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno. Y se acabó tu trabajo. ¿Está claro? Profe, una preguntita. ¿Cuál era el título? La tabla periódica nomás es el La título. tabla periódica, nada más. Gracias, profesor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy ¿Te bien. va a reenviar el video? Todas las clases se envía el video y el PPT. Todas las clases. Ah, ya. ¿Ok, chicos? Entonces, chicos, ha sido un gusto como siempre. Provecho con el almuerzo. ¿Ya? Bendiciones para todos. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chao. ¿Ya? Pásenlo bonito en familia.